Capítulo 28. Te quiero. El silencio del hospital era frío, pero en esa habitación, algo cálido acababa de nacer. Toshiro Aburame, con tan solo 6 años, se encontraba de pie frente a la cama. Sus ojos, serios como los de un adulto, observaban a su madre con una mezcla de alegría y confusión. En sus brazos, cuidadosamente envuelto, sostenía a un pequeño bebé dormido. Su hermano, Shino Aburame. El niño no comprendía del todo lo que sentía. Su madre sonreía, pero sus ojos estaban cargados de tristeza. Parecía feliz, y a la vez, parecía despedirse. La mujer desvió la mirada hacia la ventana, donde la luz del sol se filtraba entre las cortinas. Y sin mirarlo, con voz suave, dijo: Toshiro, ahora sos un hermano mayor. Toshiro bajó la vista al bebé, tan pequeño, tan frágil, tan parecido a él, y tan distinto. ¿Tengo que cuidarlo?, preguntó, sin soltarlo. La madre asintió, lentamente. Sí, ahora más que nunca. Hubo una pausa. El niño la miró. Algo dentro de él, aunque aún no lo entendía, sabía que esa sería una de las últimas veces que la vería sonreír así. Como si con ese hijo, su ciclo en este mundo estuviera completo. Ella finalmente giró el rostro hacia él, con una ternura infinita. Y cuando él crezca, decile lo mismo que yo te dije siempre. Toshiro frunció el ceño. ¿Qué cosa? La mujer, con lágrimas contenidas, murmuró. Que lo querés. Un silencio lo llenó todo. Y en ese instante, Toshiro Aburame aprendió lo que era el amor, y la pérdida. Los insectos explotaban como bombas. Toshiro, jadeando, lanzaba enjambre tras enjambre contra Mikazuki. Su cuerpo temblaba, su nariz sangraba, y apenas podía mantenerse de pie, pero no se detenía. No podía detenerse. Muévete, insectos, muévanse. Susurraba entre dientes apretados. Mikazuki respondía con movimientos rápidos, esquivando, bloqueando, atacando a su vez con lo poco que le quedaba. Ambos estaban al límite. Sin chakra, sin reservas. Solo voluntad. Los insectos de Toshiro se aferraban al cuerpo de Mikazuki antes de detonar con fuerza precisa. Explosión tras explosión, fragmentos de humo negro y carcasas calcinadas llenaban el aire. Mikazuki retrocedía, cubriéndose con su brazo herido, gruñendo con rabia contenida. «Maldito Aburame», espetó entre toses. «¿Cuántos más vas a mandar?». Pero Toshiro no respondió. Su mirada estaba fija, oscura, decidida. Su cuerpo estaba al borde del colapso, pero su mente seguía dando órdenes. «Mientras yo respire», murmuró, tambaleándose, «seguirán volando». Y como si sus palabras fueran un comando sagrado, nuevos insectos emergieron desde dentro de su chaqueta, zumbando, listos para inmolarse. La batalla no era de fuerza. Era de voluntad. Y Toshiro Aburame todavía no había perdido. Hiroshi corría entre los escombros del palacio en ruinas. El pergamino temblaba en sus manos, antiguo, críptico, sellado con símbolos que no comprendía. «Vamos, vamos». Gruñía entre dientes, sus ojos buscando alguna pista en medio del caos. ¿Cómo se supone que te active? Pero no había respuesta. Solo el sonido de las piedras cayendo, de las llamas crepitando, y su respiración cada vez más agitada. Tenía que hacer algo. Tenía que ayudar a su mejor amigo. Y entonces. Una explosión sacudió el suelo. Una onda expansiva tan brutal que el viento lo lanzó hacia atrás. «Toshiro», gritó con el alma, tratando de incorporarse mientras la sangre le zumbaba en los oídos. Estaba a punto de correr hacia el campo de batalla, pero se detuvo. Una imagen cruzó su mente. La última mirada de Toshiro. Sería decidida. «Yo no moriré», le había dicho con firmeza. Y esas palabras ahora lo detenían. Hiroshi apretó los dientes, con el corazón latiendo a 1000 por hora. «Maldito idiota, más te vale cumplirlo», susurró, con los ojos ardiendo. Se puso de pie. Y en lugar de correr hacia la explosión, se aferró con más fuerza al pergamino. Tenía que descifrarlo. Tenía que confiar en Toshiro. Toshiro ya no tenía chakra. Sus insectos, todos habían sido usados. Cada uno explotó como una bomba viviente en su intento por frenar a Mikazuki. Y aún así, allí estaba él. De pie. Sangrando por la nariz, tambaleante. Pero firme. Frente a él, Mikazuki también respiraba con dificultad. Su chakra se había agotado. Sus técnicas ya no respondían. Solo quedaban 2 cuerpos, 2 voluntades. Y una batalla que debía terminar.
Ya no tengo por qué perder el tiempo contigo, gruñó Mikazuki, con una sonrisa rota y los ojos inyectados de furia. Te mataré aquí mismo, y después, a tu amigo. Toshiro no respondió. Solo cerró los ojos. Y recordó esa promesa. Yo no moriré era más que una frase. Era un juramento. No podía caer aquí. No cuando Hiroshi lo necesitaba. No cuando aún le quedaba una última función. Resistir. Inspiró hondo. Su cuerpo dolía. Pero su espíritu no temblaba. Entonces ven, Mikazuki, susurró con voz firme. Lo último que me queda, es resistir. Abrió los brazos como si fuera una muralla. Una barrera de carne y determinación. Y en su corazón, solo una idea. No moriré. No, y Toshiro caminaba lentamente por el complejo Aburame. Otro día más. Otro día lleno de odio. Y de insultos. Su padre lo miraba con desprecio, como si fuera una vergüenza para el clan. No eres lo suficientemente fuerte. Esas palabras se le habían quedado marcadas más que cualquier golpe. Aunque, claro, los golpes también estaban. Moretones. Cicatrices. Dolor. Eso era lo que quedaba luego de cada entrenamiento. Para su padre, entrenar era matar. No importaba si Toshiro estaba en el suelo, sangrando, apenas respirando. El castigo seguía. La brutalidad no se detenía. Los Aburame eran fríos, distantes, severos. Pero con él eran más que crueles. Entre ellos se ignoraban, se respetaban por poder, no por sangre. Y eso fue lo que Toshiro aprendió. Lo aprendió a la fuerza. No había calidez en su hogar. No había manos que lo levantaran. Solo órdenes, exigencias, y una mirada que decía, eres un fracaso, pero aún así. Él no se rindió. No podía hacerlo. Porque algún día, demostraría que no se necesitaba odio para ser fuerte. Solo voluntad. Al caminar por las calles de Konohagakure, Toshiro observaba en silencio. Solo tenía 9 años, pero sus ojos veían más de lo que muchos adultos se atrevían a aceptar. Las miradas. Las mentiras. Las máscaras. La aldea entera era una farsa cuidadosamente construida. Gente sonriendo, saludando con gestos amables. Pero por dentro, podridos de envidia, ego y desprecio. Lo veía todo. Cómo en cada saludo se escondía una maldición. Cómo las sonrisas no eran más que disfraces, y los ojos, cuchillas listas para juzgar. Aquel que tenía éxito, era odiado. El que fracasaba, era despreciado. Y el que era diferente, simplemente no tenía lugar. Pero todos lo ocultaban bien. Eran expertos en aparentar. Expertos en mentir. Toshiro lo sabía. Desde chico aprendió que el mundo no se movía por la verdad, sino por el miedo de mostrarla. Al pasar por el complejo Yamanaka, Toshiro se detuvo frente a las grandes puertas. Como cada tarde, esperaba ahí, en silencio, con las manos en los bolsillos y la mirada al suelo. No tardó en escucharlo. Toshiro, gritó una voz alegre desde dentro. Hiroshi Yamanaka salió corriendo como un torbellino de energía y risas, directo hacia él. Sin pensarlo 2 veces, lo tomó del brazo y lo arrastró hacia el parque. Vamos. Hoy encontré un lugar nuevo para escondernos. Toshiro no dijo nada, pero caminó a su lado. A diferencia de él, Hiroshi era luz. Había nacido rodeado de personas amables, una familia que lo quería, un clan que lo abrazaba. Siempre reía, hablaba mucho, incluso cuando nadie lo escuchaba. Y aún así, jamás mintió. Jamás lo juzgó. Jamás lo miró con lástima o desprecio. Toshiro lo sabía. Hiroshi era raro, pero era real. Y por eso, aunque su mundo estaba lleno de máscaras y mentiras, aunque había dejado de confiar en casi todos, todavía creía en las personas. Porque Hiroshi existía. El aire se cortaba con cada puñetazo. No había gritos. No había técnicas. Solo 2 cuerpos chocando, uno contra otro, una y otra vez. ¡Pum! Toshiro recibió el golpe directo en el rostro. Su cabeza giró violentamente, escupiendo sangre. Cayó de rodillas. Temblaba. Sus piernas flaqueaban. Pero no se rindió. Respiró con dificultad, alzando la vista. Mikazuki lo miraba desde arriba, sin una pizca de emoción en el rostro. Su puño sangraba, pero seguía firme. Otro golpe. Al estómago. Toshiro se dobló. ¿No vas a caer, eh? Mikazuki lo tomó de la camisa y lo levantó en el aire. Pum. 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 3 puñetazos. Uno en la mandíbula. Uno en el pómulo. Otro directo en la nariz, que se partió con un crujido horrible.
Toshiro apenas podía mantenerse consciente, pero sus ojos seguían abiertos. Eso es todo, murmuró, sonriendo con los dientes rojos por la sangre. Mikazuki frunció el ceño. Le respondió con otro derechazo, esta vez en el pecho. Crack. Alguna costilla cedió. Toshiro vomitó sangre, pero no cayó. Se tambaleó. Escutió a un costado. Su visión se volvía borrosa. Pero alzó los puños. Vamos. Aún no se acabó. Mikazuki sonrió, por fin. Sos un idiota, Toshiro. ¡Bam! Una patada lo mandó contra un árbol. El impacto retumbó por todo el campo. Las aves salieron volando. La tierra tembló. Toshiro quedó tendido entre las raíces, jadeando, con el rostro desfigurado y el cuerpo temblando. Pero volvió a levantarse. Torcido. Roto. Sangrando. Pero en pie. Yo, aún no perdí. Mikazuki bajó los hombros, respirando más fuerte. Su propio cuerpo también empezaba a fallar. Pero él aún dominaba. Dio un paso hacia adelante. Los dos lo sabían. Solo uno podía aguantar más. El rostro de Toshiro era una masa de hematomas y sangre. Un ojo hinchado. El otro apenas abierto. El aire le costaba. Sus manos temblaban. Sus piernas eran dos palos débiles. Pero no se caía. No se rendía. Mikazuki, cansado de golpearlo, dio un paso hacia atrás, girando el rostro. Ya está, Toshiro. No podés más. No, no te vas, murmuró entre escupitajos rojos. Zas. Toshiro se abalanzó torpemente, cayendo de rodillas, pero abrazó la pierna de Mikazuki. La apretó con fuerza, con desesperación. No te vas a ir. No todavía. Mikazuki frunció el ceño. Intentó zafarse. Pero Toshiro no lo soltaba. Como un perro salvaje. ¿Qué carajo haces? Sóltame. Toshiro levantó la cabeza, sangrando por la boca, la nariz y las cejas. No, terminamos, jadeó. No, te vas, hasta que yo caiga muerto. Pum. Mikazuki le dio una patada en la cara. Toshiro cayó hacia atrás, pero con una sola mano le sujetó la muñeca. ¡No! Gritó, lucha. Golpéame. No me dejes tirado como basura. Mikazuki respiraba agitado. Estaba cubierto de sudor, polvo y sangre. Se agachó, lo tomó de la ropa, lo levantó a medias. ¿Querés seguir? ¿En serio querés seguir? Pum. Otro puñetazo en la boca del estómago. Toshiro escupió sangre, pero le devolvió un puñetazo débil a la mandíbula. Así me gusta. Dijo entre dientes. Bam. Pum. Zas. Golpes iban y venían. No eran potentes. No eran limpios. Pero eran reales. Dolorosos. Humanos. Dos hombres destrozados, obligándose a seguir. Uno quería terminar. El otro no lo dejaba ir. Mikazuki. ¿Qué? Te odio, por hacerme sentir débil. Y yo te odio por obligarme a matarte con los puños. Los dos se tambalearon. Cayeron. Pero se volvieron a levantar. Y siguieron. Solo golpes. Solo puños. Solo voluntad. Hasta que el cuerpo de uno de ellos ya no pudiera levantarse más. Monte Miboku, el silencio inundaba todo. Solo el crepitar tenue de la bola de cristal, proyectando la escena sangrienta, se oía entre los susurros contenidos de los sapos ancianos. Ese chico, ya no puede moverse, murmuró Shima, limpiando sus lágrimas con las mangas. Y aún así, se negó a morir antes de cumplir su palabra, agregó Fukazaku, apretando su bastón con fuerza. La imagen mostraba a Toshiro, boca abajo, con el rostro cubierto de sangre y tierra. No se movía. Su cuerpo estaba roto, sin chakra, sin insectos, sin aliento. Pero su promesa, seguía viva. Mikazuki se alejaba lentamente, tambaleante, sangrando por la nariz y con un brazo colgando, dislocado. Cada paso parecía pesarle toneladas, pero avanzaba. El castillo lo esperaba, y también Hiroshi. Gamamaru observaba fijamente la escena. Esta noche, marcará la historia, dijo en voz baja. Nadie lo sabrá, nadie lo celebrará, pero el alma de un shinobi que luchó hasta el último aliento, ya vive entre las estrellas. Konohagakure, afueras del castillo el cielo se llenaba de nubes oscuras. El aire era denso, opresivo. Mikazuki llegó a la entrada, jadeando, con los pies arrastrando y los labios partidos por los golpes. Se apoyó contra un muro, y de pronto se detuvo. Sintió algo, un sonido.
No, no era un sonido. Era una presencia. Giró lentamente, y su rostro se paralizó. Desde la lejanía, desde el camino que había dejado atrás. Alguien se estaba levantando. El agua carmesí vibraba. La sangre hervía. Toshiro, como una sombra renacida del dolor, se puso de pie con movimientos temblorosos. Sus piernas temblaban, sus brazos colgaban inútiles, pero su espalda estaba erguida. Te dije que no pasarías, susurró, escupiendo sangre. Mikazuki dio un paso atrás, furioso. ¿Por qué sigues de pie? Estás acabado. Porque aún no cumplí mi promesa. Y así, sin chakra, sin fuerza, sin nada más que su convicción. Toshiro dio un paso. Luego otro. Y otro más. Su cuerpo no obedecía, pero su voluntad arrastraba cada fibra rota. La lluvia comenzó a caer. Fina. Silenciosa. Como si el cielo también lo observara con respeto. Toshiro ya no pensaba como un hombre. Su cuerpo había sobrepasado el límite. Estaba siendo guiado por puro instinto. Por una última orden mental que se había impuesto a sí mismo. No dejes pasar a Mikazuki. No lo dejes llegar a Hiroshi. Y entonces, Mikazuki dio un paso más, ¡zas! Toshiro lo interceptó con velocidad brutal, bloqueando el ataque de Mikazuki con el antebrazo, aun cuando este se fracturó en el acto. ¿Qué? Mikazuki se estremeció. ¿Cómo te estás moviendo? Los insectos comenzaron a cubrir a Toshiro, endureciendo sus brazos como un exoesqueleto negro. Las heridas se cerraban a medias. Su chakra era casi nulo, pero su cuerpo seguía. Modo de defensa absoluta. Insecto negro. Mikazuki lanzó un tajo con su katana. Toshiro lo bloqueó. Otro golpe. Y otro. Todos bloqueados. Era como si hubiera perfeccionado su lectura de movimientos en el último instante. Mikazuki ya no tenía ventaja. Ahora, cada ataque era detenido con precisión mortal. ¿Qué clase de monstruo eres? Gritó Mikazuki, retrocediendo. Toshiro avanzó lento. El suelo crujía bajo sus pasos rotos. Era un cadáver en movimiento. Pero uno que no iba a permitir que Mikazuki diera un paso más. Desde el monte Miboku, los sapos se pusieron de pie, sin poder creerlo. Ese chico. Exclamó Fukazaku. Está peleando aun cuando su vida ya no está presente. No es un milagro, es pura voluntad shinobi. Lloró Shima. Gamamaru tragó saliva. En sus visiones, nunca vio algo así. Toshiro estaba muriendo, sí. Pero antes de caer, iba a detener a Mikazuki, aunque eso significara pelear sin alma, sin sangre y sin corazón. Hiroshi lo había logrado. El pergamino ya no era un misterio para él. Pero abrir el portal no había sido gratis. Aquel antiguo sello ocultaba más que secretos, ocultaba un hambre viva. Un hambre que devoraba energía, chakra, vida. Y ahora, Hiroshi estaba vacío. Cada gota de chakra que tenía había sido ofrecida a ese maldito portal, cada respiro, cada partícula de fuerza vital, tragada por completo. Apenas podía mantenerse en pie, su cuerpo temblaba, sus piernas flaqueaban. Pero seguía avanzando, paso a paso. Toshiro, susurró, con la voz ronca, mientras arrastraba los pies entre las ruinas de esa dimensión. Quería verlo. Quería decirle que habían ganado. Quería salir de ahí con él. Y por fin ser feliz. Pero su visión comenzaba a nublarse. Su respiración era pesada, como si el mismo aire se negara a entrar. La tierra bajo sus pies se abría en grietas, temblaba. El portal se activaba. El cielo comenzaba a resquebrajarse. La dimensión estaba colapsando. Pero él solo quería verlo. Solo un poco más, dijo entre dientes, obligando a su cuerpo a seguir. A lo lejos, se escuchaban los ecos de golpes. Toshiro aún peleaba. Hiroshi sonrió, con lágrimas ardiendo en sus ojos. Espérame, hermano, el cielo rugía. Las nubes se arremolinaban como si el mismo firmamento se hubiera despertado, molesto. Mikazuki lo notó primero. No era un trueno. Era ira. Era advertencia. Era él. ¿Qué es esto? Murmuró, mientras una corriente de viento lo obligaba a dar un paso atrás. Toshiro seguía de pie, apenas respirando. Su cuerpo estaba destruido, más que cansado, y sin embargo, aún seguía allí. Apenas movía los brazos. La sangre bajaba por su mentón. Sus piernas temblaban. Pero sus ojos, seguían fijos en Mikazuki.
Como si su voluntad se negara a caer. Como si estuviera esperando algo. Como si supiera quién venía. Entonces, Mikazuki lo sintió. Una presión se clavó en el aire como una lanza invisible. Un chakra asesino, tan frío y tan brutal, que los árboles a kilómetros se encogieron, que los animales huyeron, que el propio cielo se silenció como por respeto. Mikazuki abrió los ojos. ¿Qué es esta presencia? No puede ser él. Y entonces lo vio. Un pie pisó el campo. Luego el otro. Su silueta emergió entre la neblina que nadie recordaba haber visto. El cabello blanco, largo, salvaje. La túnica deshilachada por los años, manchada por batallas. Los ojos ocultos tras ese cabello caído. Pero no hacía falta verlos. Su aura lo decía todo. El lobo blanco de la muerte. Miyamoto Yuga. No dijo una sola palabra. No lo necesitaba. Mikazuki dio un paso atrás. No por decisión. Por instinto. Como si su cuerpo supiera que aquel hombre no estaba hecho para enfrentarse con lógica ni honor. El suelo crujió bajo los pies de Miyamoto. Cada paso suyo era una sentencia. Toshiro, aún jadeando, apenas levantó la mirada. Una pequeña sonrisa se le dibujó en el rostro ensangrentado. Sabía que vendrías, Miyamoto no respondió. Pero su chakra aumentó. El aire se volvió tan denso que Mikazuki sintió que estaba atrapado en una cúpula de presión. Y entonces, Miyamoto habló. Ya fue suficiente. Fue apenas un susurro. Pero el suelo tembló. Miyamoto lo miró fríamente. Mikazuki comenzó a sentir miedo. En un parpadeo, Miyamoto desapareció de su lugar. El Yagami, aterrado, cerró los ojos por instinto. Pero al abrirlos, lo único que sintió fue el puñetazo de Hiroshi conectando de lleno contra su cara. Hiroshi, con una sonrisa firme, le susurró. Mientras yo siga vivo, la voluntad de fuego jamás morirá. Mikazuki quedó paralizado. ¿Qué fue eso? Balbuceó, confundido. Había sido una ilusión, pero lo sintió tan real, iba a contraatacar a Hiroshi, pero de repente, comenzó a escupir sangre. Hiroshi se detuvo, sin comprender lo que ocurría. Mikazuki cayó de rodillas. Empezó a sentir cómo sus flujos de chakra eran sellados. Esto es imposible. No hay Yuga aquí. Pensó, aterrorizado. Y entonces, sus ojos se abrieron de golpe, gritando con furia. Miyamoto. Bosque de la muerte. El viejo lobo de guerra se mantenía de pie, mirando el cielo estrellado. Sobre su hombro izquierdo descansaba Fukazaku. Habían sido ellos los causantes de todo. Gracias a técnicas prohibidas y antiguas técnicas yamakanas. El plan se había cumplido al pie de la letra. Miyamoto cerró los ojos con respeto y murmuró. Gracias, Gamamaru-sama. Mikazuki apretó los dientes con fuerza. Sus venas palpitaban, su respiración era casi un rugido entrecortado. No comprendía cómo ese anciano, ese maldito dinosaurio de guerra, había logrado detener su cuerpo con tan solo aparecer. Maldición. Masculló, mientras su chakra empezaba a retorcerse como serpientes furiosas a su alrededor. Pero su mirada fue rápidamente desviada. Hiroshi ya no estaba. Tampoco Toshiro. Los buscó con desesperación, girando la cabeza hacia todos lados, notando el silencio repentino que envolvía la zona. Solo entonces se dio cuenta. Habían aprovechado la aparición de Miyamoto para huir. Lo engañaron. Y entonces lo vio. Un único camión alejándose entre los escombros, su motor rugiendo como si supiera que llevaba vidas valiosas en su interior. La furia le explotó en el pecho como una bomba. ¡No! Gritó Mikazuki, corriendo tras ellos con un impulso descomunal. El suelo se rompía con cada paso suyo. Los árboles temblaban. Los pájaros huían. Tenía que detenerlos. Tenía que matarlos. No podía dejar que escaparan con esa información, no con ese secreto, no con lo que sabían del plan. Hiroshi ayudaba a Toshiro a caminar. El portal estaba cerca, tan cerca, pero el cuerpo de Toshiro ya no podía más. Sus pasos eran arrastrados, sus ojos apagados, muertos. Cada movimiento era una agonía. Ya casi llegamos, aguanta, le susurraba Hiroshi con la voz temblorosa. Tsunade te va a curar, Toshiro, esta pesadilla ya casi termina. Pero Toshiro lo detuvo, apoyando una mano temblorosa en su hombro. Déjame, aquí mismo, murmuró, con la voz quebrada y los labios manchados de sangre. ¿Qué estás diciendo? Gritó Hiroshi, negando con fuerza.
Estás loco si crees que te voy a dejar. Falta poco. Toshiro intentó sonreír, pero fue más bien una mueca de resignación. Sobreviví demasiado, ya no queda nada en mí. Mi cuerpo está destruido, escapa vos, por favor, cállate. Gritó Hiroshi, con los ojos llenos de lágrimas. Vamos a escapar los dos, Toshiro. No te voy a dejar morir solo, maldita sea. No podés decir eso, no vos. Pero entonces, Hiroshi se detuvo de golpe. Su cuerpo se estremeció. Toshiro, aún tambaleante, abrió los ojos como pudo. Algo no estaba bien, Hiroshi, susurró, apenas con aliento. Y entonces lo vio. Hiroshi comenzó a escupir sangre, mucha, demasiada. Un líquido rojo y espeso que cayó sobre el suelo entre jadeos ahogados. Una mano oscura y filosa había atravesado su torso por la espalda. Mikazuki estaba detrás de él. ¡Qué conmovedora escena!, murmuró Mikazuki con voz fría, mientras su brazo salía del cuerpo de Hiroshi cubierto de sangre. Pero los dos sabían que esto terminaría así. Toshiro cayó de rodillas, mudo, paralizado por el horror. Intentó gritar, pero no tenía fuerza. Solo pudo ver cómo su mejor amigo caía frente a él con los ojos abiertos, sin vida. El silencio que siguió fue más doloroso que el grito más fuerte. El portal comenzaba a cerrarse. Las chispas de energía crepitaban en el aire, mientras Mikazuki, herido pero con determinación, caminaba hacia él con paso lento pero firme. Su cuerpo sangraba, pero su mirada ardía con furia. Se terminó el juego, malditos. Gruñó, su voz resonando como un eco oscuro. Voy a decirles que fallaron, y que todo fue en vano. Del otro lado, entre los escombros y el polvo, Hiroshi apenas podía alzar la cabeza. Sus ojos nublados por las lágrimas buscaban desesperadamente a Toshiro, a solo unos metros de distancia, ambos tendidos en el suelo. Toshiro, logró decir, su voz temblando. Hiroshi, respondió el otro, con un hilo de voz y un esfuerzo sobrehumano para mover la mano hacia él. Ambos intentaban acercarse. Sus cuerpos rotos, exhaustos, pero sus almas gritaban por no separarse. La sangre manchaba el suelo. La vibración del portal llenaba el ambiente, como si el tiempo se acabara. No, no te vayas, susurró Hiroshi. No me dejes solo, Toshiro, con los dientes apretados, intentó arrastrarse, sus uñas raspando el concreto mientras su cuerpo temblaba. Pero era inútil. El portal empezó a cerrarse con fuerza. Y Mikazuki, con la sombra proyectada sobre el umbral, se volvió por última vez hacia los dos. No se preocupen, no morirán solos. Yo los alcanzaré, dijo con una sonrisa torcida. Toshiro estaba a punto de cerrar los ojos, su cuerpo ya no respondía, pero justo frente a él apareció una figura difusa. Era como un fantasma, una silueta viviente envuelta en luz tenue. Allí, de pie, lo miraba su madre. Toshiro apenas podía hablar, pero con la poca fuerza que le quedaba, murmuró. Madre. Ella lo observaba con una mezcla de tristeza y firmeza, como si supiera que su hijo necesitaba verla una última vez. Y entonces, el recuerdo lo invadió. En el parque de Konoha, Toshiro e Hiroshi jugaban entre la arena con figuras y palitos, fingiendo ser grandes shinobis. En ese lugar, en esos escasos momentos, Toshiro era verdaderamente feliz. Yo soy el Kazekage. Gritaba Hiroshi con una sonrisa, alzando una capa improvisada hecha con una toalla. Y yo el villano. Respondía Toshiro entre risas. Pero al caer el sol, Toshiro siempre tenía que regresar a su infierno personal. El complejo Aburame. Un lugar donde la soledad y el silencio eran sus únicas compañías. Aún así, Hiroshi lo acompañaba hasta la entrada, caminando a su lado con una sonrisa sincera. Siempre le decía. Mañana volveremos a jugar, Toshiro. Pero ahora, en ese campo de batalla manchado de dolor, no habría mañana. Ambos sabían que ese juego había llegado a su final. Toshiro e Hiroshi regresaban de una misión juntos cuando, en medio del camino, se vieron obligados a intervenir. Un carruaje estaba siendo atacado por un grupo de mercenarios, y sin pensarlo, ambos se lanzaron a la batalla. Lucharon con todo lo que tenían, deteniendo a los atacantes con coordinación y determinación. No sabían quién viajaba dentro del carruaje, pero por el nivel de protección, debía tratarse de alguien importante. Tras asegurar la zona, las puertas del carruaje se abrieron lentamente. De él descendieron dos jóvenes.
Aoi y su sobrina, Noriko Lee. Ambas lucían elegantes, aunque con rastros de preocupación por el ataque. Detrás de ellas, aunque sin bajar, se asomó una figura imponente. No hizo falta que descendiera. Su sola presencia bastaba. Miyamoto Yuga. Toshiro e Hiroshi, al reconocerlo, no dudaron en hacer una profunda reverencia. Conocían su rostro, y también su fama. Sabían cuán cruel y severo podía ser aquel hombre. Con respeto, repitieron el gesto hacia las dos jóvenes, mientras el viento soplaba suavemente entre los árboles del sendero. Varios años después los pasos apresurados resonaban por los pasillos ocultos del cuartel secreto. El sudor, el miedo y la determinación marcaban los rostros de los chicos que escoltaban a Aoi. Todos sabían que no había vuelta atrás. Toshiro iba al frente, serio, con el ceño fruncido. Aunque estaba en contra de la idea de Naruto, no podía ignorar lo que sus ojos veían. La capital se estaba pudriendo desde adentro. Y si Aoi se quedaba, su destino estaba sellado. Noriko iba tras él, lanzando miradas rápidas por si alguien los seguía. Ella, como Toshiro, al principio dudó, pero terminaron apoyando a Naruto. Nadie más se hubiera atrevido a enfrentar el sistema podrido de los altos mandos. Mi abuelo les estará agradecido, susurró Noriko mientras corría, sus ojos llenos de preocupación. Desde que enfermó, muchos se están aprovechando de su estado. Y hoy es la clave de todo. Naruto, que cerraba la marcha, se detuvo un momento para poner una mano en el hombro de Noriko. Su expresión era seria, madura, casi como si el niño de 8 años, que era ya supiera del peso del mundo. No te preocupes, le dijo con voz firme. Mientras tu papá esté vivo, él se encargará de proteger el nombre de tu abuelo hasta que se recupere. Solo asegúrate de que Aoi llegue lejos, lo demás me lo dejas a mí. El pasadizo oscuro los envolvía, pero cada palabra de Naruto brillaba como una promesa grabada en fuego. Sai, junto a Mai e Hiroshi, los esperaba acompañado por unos majestuosos pájaros de tinta. El destino era claro. El país de las cascadas. Cuando llegaron, ayudaron a Aoi a subir con cuidado. Su embarazo exigía delicadeza en cada movimiento. Noriko, con los ojos llorosos, juntó las manos y elevó una oración a Kami, rezando por la protección de su tía Aoi y del bebé en camino. Luego, se acercó y la abrazó con fuerza antes de la despedida. Prometo cuidarlo como si ya lo conociera, susurró. Naruto, con su clásica sonrisa pícara, soltó en tono de burla. ¿Y por qué no te vas vos también con ella, Noriko? Toshiro puede hacerse pasar por tu esposo. Así todo queda en familia, ¿no? Noriko y Toshiro se pusieron rojos al instante. El silencio incómodo duró apenas un segundo, hasta que Toshiro, molesto pero avergonzado, liberó una pequeña nube de insectos de su manga y gritó. ¡Naruto! Naruto salió corriendo entre carcajadas, perseguido por los insectos mientras el resto no pudo evitar reírse. A pesar de la tristeza del momento, esa escena alivió los corazones. A veces, una sonrisa bastaba para seguir adelante. Interior, sala privada del Palacio del Daiso, capital imperial. La luz cálida de las linternas colgantes teñía de dorado las paredes de madera. El aroma del sake y el ramen flotaba en el aire. Alrededor de una gran mesa redonda estaban los antiguos guardianes reales del Daiso reunidos, riendo como si el tiempo no hubiera pasado. Miyamoto, con su imponente presencia, estaba al frente con un vaso de sake en mano. A su derecha, Toshiro y Hiroshi se reían a carcajadas. A su izquierda, Sai y Mei comían en silencio, pero no podían evitar sonreír por las tonterías que decía Hiroshi. Naruto estaba justo enfrente de Miyamoto, disfrutando un gran tazón de ramen. Tenía salsa en la mejilla, pero no parecía importarle. Su risa era auténtica. Hiroshi, levantando su vaso. Y entonces el general enemigo se desmayó porque Toshiro le llenó la armadura de insectos. Todavía me río cuando lo recuerdo. Toshiro, cruzado de brazos. Era una táctica lógica. Si no lo mataba el veneno, lo haría el pánico. Naruto, con la boca llena. Eso explica por qué gritaba como niña. Todos estallan en carcajadas. Incluso Sai deja escapar una risa suave. Mei baja la mirada, sonriendo. Miyamoto, bebiendo con calma. Hace mucho que no reíamos así. Levanta la mirada, y puede que esta sea la última vez que lo hagamos. La risa muere poco a poco. El silencio se apodera de la mesa. Mei, susurrando.
A veces olvidamos lo mucho que hemos perdido, por eso duele tanto cuando nos reencontramos. Sai, sin levantar la mirada. Pero al menos, aún podemos compartir este momento. Naruto, mirando a todos. Puede que el mañana sea una mierda, pero hoy me siento en casa. Gracias, de verdad. Una sonrisa sincera se dibuja en el rostro de Miyamoto. El viejo guerrero lo observa como si ya supiera que el destino de Naruto estaba sellado. Miyamoto, sereno. Eres uno de los nuestros, Naruto. Lo has sido desde que pusiste un pie en esta tierra, no lo olvides, pase lo que pase. El sonido del viento soplando por la ventana se mezcla con el murmullo de los faroles. Afuera, la noche cubre la capital como una manta pesada. Hiroshi, rompiendo el silencio. Bueno, si van a ponerse sentimentales, traigan más ramen. Quiero que Naruto explote como un sapo antes de que lo juzguen. Naruto, riendo. Acepto el reto, viejo loco. Todos ríen nuevamente, aunque esta vez con una pizca de melancolía. Aquella fue la última cena, el último momento de verdadera camaradería antes de que todo se quebrara. Después de eso, vinieron los juicios, las traiciones, y la guerra. Pero esa noche fueron familia. La luna brillaba sobre Konoha, y en el tejado del cuartel, alejados del bullicio de la reunión, Toshiro e Hiroshi compartían una botella de sake en silencio. Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, y el viento nocturno acariciaba sus cabellos. Hiroshi, alza su vaso. A la vieja escuela, y a los pocos que seguimos en pie. Toshiro, sonríe cansado. Y a los que ya no están, que nunca se callaban. Como Genzo, ¿te acordás? Hiroshi, ríe fuerte. Ese imbécil. Se tiró encima de la bomba creyendo que era una olla con sopa caliente. Ambos estallan en carcajadas. La risa les limpia el alma por unos segundos. Toshiro, mirando su sake. Vos y yo, sobrevivimos guerras, traiciones, misiones suicidas, ¿quién lo diría, Hiroshi? Hiroshi, le da un golpe amistoso en el hombro. Siempre dije que eras como una cucaracha, hermano. No te mata ni Kami. Toshiro, sonríe con nostalgia. Pero si no estabas vos cubriéndome las espaldas, yo ya sería polvo en alguna cueva del país del fuego. Hiroshi, serio por un momento. ¿Y sabes qué? Siempre cubrí tu espalda porque confiaba en vos. Porque vos eras mi espada cuando yo dudaba, y mi escudo cuando yo caía. Toshiro, emocionado, aparta la mirada. Hiroshi, sonríe y lo interrumpe. No digas nada, cucaracha sentimental. Ya sabes lo que siento. No hace falta hablarlo. Un silencio cómodo se instala entre ellos, como solo se da entre hermanos de guerra. Miran las estrellas. El tiempo parece detenerse. Toshiro, luego de un rato, en tono más relajado. ¿Te acordás cuando dijiste que te ibas a retirar después de la guerra? Hiroshi, bufa. ¿Y dejarte solo con tus bichitos raros? Ni loco. Además, si me muero primero, ¿quién te va a recordar que siempre fui el guapo del grupo? Toshiro, le da un codazo. El guapo eras vos. Pero el genio, claramente yo. Ambos se ríen una vez más. Luego, Hiroshi mira hacia el cuartel, donde todos los demás están reunidos. Hiroshi, más serio. ¿Crees que Naruto va a salir de esta? Toshiro, después de una pausa. No lo sé, pero si cae, vamos a estar ahí. Como siempre. Como hermanos. Hiroshi, asiente, y extiende el puño. Hermano hasta el final. Toshiro, choca su puño con el de él. Hasta el final. El cielo se teñía de rojo, como si presintiera la tormenta que se avecinaba. En medio del bosque, lejos del bullicio de la aldea, dos figuras se enfrentaban en silencio. Ambos portaban la túnica del clan Aburame, pero con diferentes historias marcadas en el pecho. Toshiro Aburame. Voz seca, ¿así que ahora me investigas, hermano? Shino Aburame. Con su tono siempre sereno, pero más frío que nunca, no necesito investigar. Siempre supe que algo en vos no encajaba. Desde que volviste de la capital, tus pasos no son los de un leal a Konoha. Toshiro da unos pasos adelante. Insectos zumban a su alrededor como una aura viva y peligrosa. Toshiro. ¿Y eso te molesta porque soy una amenaza, o porque te cuesta aceptar que no soy como vos? Shino. Levanta la mirada, por primera vez sus palabras tienen una carga emocional, me molesta porque una vez fuiste mi hermano, y ahora ya no sé quién sos. Toshiro.
Ríe por lo bajo, siempre fuiste el perfecto, el que siguió las normas, el que papá miraba con orgullo. Nunca hubo espacio para mí en esta maldita colmena. Shino. Se mantiene firme, pero sus puños se cierran. No necesitabas competir conmigo, Toshiro. No lo hacías por papá, lo hacías por vos. Querías que todos te vieran. Que por fin te notaran. Toshiro. Claro que quería que me vieran. Tú no entiendes lo que es vivir como la sombra del hermano prodigio. Grita, la ira contenida explota como una colmena invadida, Shino. Con un tono más duro, ¿y por eso te uniste a Naruto? ¿Por eso escondes tus pasos? ¿Querés hacerte ver traicionando todo lo que juramos? Toshiro se lanza hacia él. Insectos salen de su abrigo como cuchillas de aire. Shino responde con igual violencia. La batalla estalla en segundos. Un choque de insectos, técnicas de secreción, feromonas, camuflaje, manipulación de enjambres. Ambos se conocen al detalle. Cada táctica, cada respiración. De pronto, Toshiro logra romper el equilibrio de su hermano y lo hace caer de rodillas. No lo golpea. Se detiene. Tiembla, respira fuerte. Toshiro. Voz quebrada, nunca te lo voy a decir, pero... Pausa larga, yo, te admiraba. Shino. Levanta la cabeza, sorprendido, entonces, ¿por qué todo esto? Toshiro se da media vuelta. Sus insectos regresan a su cuerpo. Toshiro. Porque alguien tiene que estar en la oscuridad, para que vos puedas seguir brillando. Y porque Naruto, él me hizo sentir importante. Como vos nunca lo hiciste. Shino se queda en el suelo. No lo detiene. Por primera vez, ve a su hermano no como enemigo, sino como alguien que carga con un peso que él nunca comprendió. En el horizonte, se escucha un estruendo. Mikazuki ha llegado a Konoha. Ubicación. Jardines interiores del clan Yamanaka. Horas antes de la llegada de Mikazuki. La noche se cernía sobre Konoha con una calma falsa, como si el aire mismo estuviera conteniendo el aliento. Entre las flores marchitas del jardín principal del clan Yamanaka, dos figuras se miraban de frente por última vez. ¿Así que, te vas con Toshiro? Preguntó Mei, con la voz tensa, los labios apenas temblando. No se trata de irme con él, dijo Hiroshi, su mirada clavada en los ojos de su hermana. Se trata de elegir lo correcto, aunque duela. Aunque eso signifique alejarme de vos. Mei apretó los dientes. Siempre tan noble. Tan estúpido. ¿Pensás que eso te hace mejor que yo? ¿Crees que porque luchas por él tenés algún derecho a enfrentarte al clan Yagami? No me enfrento al clan. Me enfrento a quienes intentan atacar a Konoha desde adentro. ¿Y eso me incluye, Mei? Una ráfaga de viento movió los pétalos secos entre ellos. Mei bajó la cabeza un instante. Luego alzó la mirada, y sus ojos estaban bañados en rabia contenida. Sos mi hermano, Hiroshi. Y por eso te doy esta advertencia. Si no volvés con vida, yo misma voy a matarte. Hiroshi no respondió al principio. Se acercó, lento, hasta que ambos quedaron a un paso. La tensión entre ellos se volvió densa, como un jutsu de presión mental. Si esa es tu amenaza, Mei. No, interrumpió ella, al borde del llanto. Es una promesa. Si te vas, no vuelvas a este jardín como un traidor. Si te cruzas en mi camino durante la guerra, no esperes piedad. Él bajó la mirada. No por cobardía, sino por pena. Te quiero, Mei. Lo sabes, aunque no te lo diga seguido. Sos mi hermana. Y si hay una mínima parte de la niña que jugaba conmigo entre estas flores, espero que ella aún me recuerde como su hermano. Mei tembló, pero no respondió. Solo dio un paso atrás. Luego otro. Hasta que desapareció entre las sombras del pasillo. Hiroshi se quedó allí. Solo. Respirando el aire podrido de una flor que una vez fue pura. Hiroshi soltó una lágrima, y en voz baja, maldecía a Kami. Sabía que no podría cumplir su promesa, aquella que le había hecho a su hermana. Llevó una mano temblorosa a su herida. Ya había perdido demasiada sangre. No sabía cuánto más podría mantenerse con vida, pero aún tenía que detener a Mikazuki. Intentó ponerse de pie, pero su cuerpo no respondía. Sabía que si lo lograba, perdería aún más sangre, tal vez incluso su vida. Aún así, alzó la vista. Allí, a unos metros, Toshiro yacía boca arriba, inmóvil. Iré por ti, murmuró con una débil sonrisa, intentando tranquilizarlo.
Solo resiste un poco más, Toshiro, ya tengo un plan, pero Toshiro no respondía. No se movía. Hiroshi comenzó a preocuparse. Gritó su nombre. Toshiro. Nada. Monte Mibokushima se mantenía al lado de Gamamaru, visiblemente preocupada, aunque intentaba conservar la esperanza. Estoy segura de que Toshiro lo logrará, dijo, forzando una sonrisa. Pero fue Gamamaru-sama quien rompió el silencio, con la peor de las noticias. Toshiro Aburame murió, desde el momento en que se enfrentó a Mikazuki. Shima lo miró, sin poder procesarlo. Recibió todos los golpes, sin esquivar ni uno solo. Su cuerpo resistió para proteger a su amigo. Perdió demasiada sangre, todo su chakra, todas sus costillas estaban rotas. Lo que se movía, era solo el impulso de su alma. No, susurró Shima. Toshiro Aburame ya no está. En ese instante, todos los presentes escucharon un impacto. Y luego otro. Y otro más. El eco de la batalla aún no terminaba. El estruendo aún resonaba en las paredes destruidas del antiguo distrito de esa dimensión. El humo comenzaba a disiparse, dejando ver entre los escombros el cuerpo inmóvil de Toshiro Aburame, caído de lado, su capa quemada por el fuego de las explosiones. El aire olía a metal, ceniza, y muerte. Toshiro, gritó Hiroshi con la voz quebrada, tropezando entre los restos calcinados, la sangre marcando su rostro. ¡No! No, no me jodas, hermano. Vos prometiste. Vos dijiste que ibas a volver conmigo. Cayó de rodillas a su lado, temblando, sus manos buscando desesperadamente el pulso que ya no estaba. Lo movió con cuidado, como si todavía pudiera despertarlo. Pero su rostro, aún con serenidad, no mentía. Se había ido. Vos dijiste que íbamos a volver juntos a casa. Susurró, rompiéndose, aferrado al pecho de su amigo. Mentiroso. Prometiste no dejarme solo, carajo. Recordó cómo lo conoció. Aquel chico callado con miles de insectos bajo su ropa, el que odiaba hablar, pero que siempre lo cuidó en las misiones más peligrosas. El que cubrió su espalda durante 4 años. El que nunca necesitó decir te quiero porque su silencio lo gritaba todo. No te puedes ir así. Todavía no te conté que terminé el haiku que empezamos. Todavía te debo un trago. Todavía no te mostré la jodida canción que compuse con tu nombre, hermano. El chakra de Hiroshi se agitó de forma inestable, ardiendo como fuego salvaje. Por primera vez en años, no sintió nada más que un vacío helado en el pecho. Un mundo sin Toshiro, no tenía forma. Y entonces, con los dientes apretados, se juró a sí mismo. Te juro por lo más sagrado, que si no puedes escucharme ahora, lo harás cuando llegue al otro lado. Pero antes, haré arder el nombre de los que nos hicieron esto. Un zumbido familiar cruzó su oído. Una sola mariposa Kikaix revoloteó entre los restos, posándose en su hombro, como si fuera su último saludo. Gracias por no dejarme morir aquel día, Toshi, dijo Hiroshi entre lágrimas. Pero ahora me dejaste vos a mí. El cielo comenzó a oscurecerse. La guerra aún no había terminado, pero para Hiroshi, una parte de él ya había muerto. Y en ese silencio brutal, juró que su enemigo lo pagaría con algo peor que la muerte. Con memoria. Mikazuki caminaba con pasos firmes hacia el portal. Sostenía el pergamino en una mano, su silueta envuelta en un aura oscura. Ya no había nadie para detenerlo. Todo lo que quedaba atrás era ceniza, cuerpos, y silencio. Pero entonces, Mikazuki. Rugió una voz desgarrada. El guerrero se detuvo en seco. Giró los ojos, molesto, como si escuchara el zumbido de un insecto. ¿Qué? Murmuró. Se dio vuelta con desgano. Allí estaba, tambaleante, cubierto en sangre, el cuerpo apenas sostenido por la fuerza de una promesa. Hiroshi Yamakana. ¿Todavía no moriste? Se burló Mikazuki, sonriendo con arrogancia. El Shinigami ya te rechazó, parece. No importa, te haré ese favor personalmente. No vine a hablar, escupió Hiroshi, apretando los dientes. Vine a vengar a mi hermano. Antes de que Mikazuki pudiera reaccionar, Hiroshi corrió con la velocidad que le quedaba. Apenas una sombra, apenas vida. Mikazuki lo dejó venir. No se molestó en esquivar. Solo lo miró con superioridad. ¿Y ahora qué? ¿Otra técnica patética? Dijo con burla mientras Hiroshi le colocaba la palma directamente en el rostro. El golpe no tuvo fuerza.
Fue apenas un toque. Mikazuki sonrió con sorna. ¿Ya terminaste con tu teatro de payaso? Hiroshi, arrodillándose, sangrando por la boca, alzó el rostro con su clásica sonrisa desafiante. Sí, justo a tiempo. Y en ese instante, Hiroshi se desplomó. Su cuerpo golpeó el suelo como un muñeco roto. Mikazuki soltó un suspiro. Patético. Dio media vuelta para continuar su camino. Pero no logró dar ni 3 pasos. Algo se quebró. Un dolor punzante le atravesó la cabeza. Se llevó ambas manos al cráneo. Sus piernas fallaron. El suelo temblaba. ¿Qué es esto? Sangre comenzó a fluir por su nariz. Luego por sus ojos. Después por su boca. ¿Qué mierda hiciste, Hiroshi? Rugió con furia, cayendo de rodillas. Hiroshi, aún tirado, abrió los ojos con dificultad. Apenas podía respirar, pero su voz salió como un susurro cargado de venganza. Cuando te toqué, activé una técnica prohibida, conexión mental de destrucción mutua, nuestros cerebros, ahora están enlazados. Mikazuki abrió los ojos de par en par. Maldito loco. Te estás matando también. Lo sé, Hiroshi sonrió, aunque le costaba. Pero valía la pena, por Toshiro. Ambos comenzaron a gritar. La presión interna era insoportable. Como si sus mentes fueran campos de batalla donde cada recuerdo explotaba. Mikazuki intentó liberar chakra, pero se encontraba atrapado en un genjutsu real, vinculado con su sistema nervioso. Hiroshi no le había atacado el cuerpo, le había envenenado el alma. Maldito Yamakana. Gritó Mikazuki, cayendo al suelo. Nos vemos en el infierno, susurró Hiroshi, soltando una última lágrima. Y con esa última técnica, el legado de los hermanos Toshiro e Hiroshi se unía en una muerte que quemaba más que el fuego. La voluntad de proteger, aún en la caída. Monte Miboku, niebla matutina, el aire cargado de silencio. Gamamaru permanecía inmóvil, la mirada perdida en el horizonte del monte sagrado. A sus pies, el pergamino brillaba débilmente, como si también lamentara las vidas perdidas por su protección. Una gota, una sola lágrima, surcó su mejilla arrugada. Gamamaru, en voz baja, con tristeza profunda. 3 estrellas se apagaron hoy, pero su luz vivirá en quienes recuerden su sacrificio. Shima, con los ojos humedecidos pero el cuerpo firme, dio un salto ágil entre las ramas húmedas y desapareció rumbo a Konoha. Su misión era clara. Avisar, honrar, contar lo ocurrido. Gamamaru volvió la vista hacia el cielo. Gamamaru, en un susurro. Que el espíritu de los caídos sea recibido por la gran rana sabia, y que el mundo no olvide su valor. Arata, Toshiro, Hiroshi, Ren. El monte les guarda con respeto, como héroes verdaderos. Konohagakure, torre del Hokage. El día amanecía con calma, sin saber el peso de la tragedia que se acercaba con Shima. En la sala de estrategia, Shikamaru, Kakashi y otros aliados aguardaban noticias. Una ráfaga de viento precedió la llegada de Shima. Sus ojos lo decían todo. Tsunade, tensa. ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Shima respiró hondo. Shima. No volvieron. Cumplieron la misión. El portal se cerró, y con él, se fueron. El silencio cayó como plomo. Kakashi bajó la mirada. Tsunade apretó los puños. Kakashi, en voz baja. Hiroshi, siempre el primero en lanzarse al peligro. Tsunade. Y Toshiro el último en rendirse. Voz interna de Hiroshi, flashback mientras se cierra el portal. Lo prometí, te lo prometí, Mei, viviría hasta el final. Y lo hice. Me voy con una sonrisa, aunque duela. No soy un héroe, solo soy tu hermano. Y si esta es mi última misión, me alegra que haya sido contigo. Una flor blanca cae desde el monte Miboku, flotando en el aire, cruzando el cielo, una despedida silenciosa, pero eterna. Clan Hyuga, amanecer gris. Anabi gritaba pidiendo ayuda mientras se arrodillaba junto a su abuelo, quien yacía inconsciente sobre la madera del balcón. El suave sol del amanecer bañaba su rostro sereno, pero sus labios aún murmuraban en sueños. Rápido. Traigan a un médico. Gritaba Anabi, con los ojos húmedos y las manos temblorosas. Varias personas llegaron al instante, levantando con cuidado a Miyamoto y llevándolo al interior del complejo Hyuga. Mientras los médicos se movilizaban, Anabi se quedó de pie mirando el punto exacto donde su abuelo se había desplomado. Horas después, Miyamoto despertó.
Su habitación estaba en penumbra, y a su lado estaba Hinata, silenciosa, con la mirada baja. ¿Estás bien?, susurró Hinata sin girarse. Hanabi se asustó mucho. Miyamoto giró su rostro hacia la ventana, donde el sol ya no brillaba. Una nube gris cubría el cielo. Toshiro, Hiroshi, murmuró con los ojos apagados. Ellos también, se fueron. Hinata se mordió los labios. No quería confirmar la noticia, pero su silencio fue suficiente. Yo los entrené, eran solo unos niños. Hijos del deber. Hijos de la guerra, dijo Miyamoto, dejando escapar una lágrima. Mi escuadrón, 1 a 1. Todos mueren antes que yo, ¿por qué sigo vivo? Hinata se levantó, con los ojos húmedos. Porque aún hay personas que te necesitan, abuelo, porque si tú caes ahora, otros se rendirán también. Miyamoto cerró los ojos. Su cuerpo temblaba levemente. En su mente, una imagen se dibujaba. Su escuadrón de jóvenes en formación, sonriendo. Todos estaban allí, menos él. Tal vez Kami no me castiga, tal vez solo me obliga a mirar, para que no olvide jamás lo que el precio de esta paz nos cuesta. Fuera del cuarto, Hanabi escuchaba todo en silencio, con las manos cerradas en puños. El peso del apellido Hyuga era cada vez más difícil de cargar. Hospital de Konoha, amanecer gris. Kyoko seguía en el suelo, sus sollozos desgarraban el alma de cualquiera que la oyera. Gritaba el nombre de Arata, su voz se quebraba una y otra vez como si intentara alcanzarla en algún rincón más allá de este mundo. Ino no la soltaba, la abrazaba con fuerza, llorando en silencio también. Ambas compartían el mismo dolor. Una hermana muerta, una promesa rota. Mei, con la mirada vacía, no decía nada. Solo se quedó sentada en una esquina del pasillo, con la cabeza agachada, las manos temblorosas manchadas de sangre seca. Su hermano, Hiroshi, su hermano estaba allá adentro, sin moverse. Ella no podía entender cómo. Aún no. Solo sentía el frío. Ese maldito frío. Shino apretaba los dientes y los puños. Su pecho subía y bajaba de forma irregular. No puede ser, murmuró. Kiba puso una mano en su hombro, intentando retenerlo, pero Shino lo apartó con rabia y salió del hospital. Kiba dudó un segundo, y fue tras él, sin decir una palabra. Sakura, desde la recepción, bajó la cabeza. Sus manos aún olían a medicina y muerte. Hizo todo lo posible. Todo. Pero no fue suficiente. Al ver a todos los novatos, rotos, llorando, abrazándose, entendió que esa noche había sido una maldición. Cada uno de ellos había perdido a un hermano, una hermana, un pedazo de su alma. Sasuke observaba desde el pasillo. Su mirada oscura no mostraba lágrimas, pero por dentro, algo se rompía de nuevo. Él sabía lo que se sentía. Sabía perfectamente cómo era perder a quien considerabas tu hermana mayor. Pensó en Itachi. Pensó en Naruto. Y ahora, veía a los demás pasar por eso. La guerra había comenzado. Y Konoha estaba perdiendo demasiado. Jardín Celestial. Naruto y Shikamaru despertaron lentamente, confundidos, en lo que parecía ser un extenso jardín de rosas. El aroma dulce y fresco impregnaba el aire, calmando incluso los latidos del corazón. Shikamaru suspiró profundamente, con una mezcla de resignación y sospecha. Aunque huele bien, esto no puede ser nada bueno, murmuró con el ceño fruncido. Naruto, aún desorientado, se incorporó y observó a su alrededor. Aquel lugar era hermoso, demasiado hermoso. Estaba lleno de vida, de flores de todos los colores, mariposas danzantes, una brisa suave que acariciaba el alma. Pero no conocía ese sitio, no lo recordaba. Shikamaru comenzó a caminar lentamente por el jardín, como si algo lo guiara. Sus pasos lo llevaron hasta un sendero rodeado de lirios blancos. Se detuvo al final del camino, en silencio, luego abrió los ojos con asombro. Naruto, susurró sin voltear. Ven. Mira esto. Naruto caminó despacio, sus pasos crujían suavemente sobre los pétalos caídos. Aún confundido, con el corazón encogido por todo lo ocurrido, se acercó hasta quedar junto a su amigo. Y entonces lo vio. Más allá del jardín, un cielo eterno. Nubes de un blanco puro flotaban suavemente, extendiéndose en un horizonte dorado que se fundía con un lago cristalino suspendido en el aire. Las flores que los rodeaban se movían con una brisa tibia que no venía de ninguna parte. Pájaros de colores imposibles revoloteaban cerca, y el silencio, no era frío, sino cálido. Tranquilo.
Esto no es un genjutsu, ¿verdad? Preguntó Naruto con voz baja, sin apartar la vista del paisaje. No lo creo, respondió Shikamaru, cerrando los ojos por un momento. Todo es demasiado perfecto, incluso para ser una ilusión. Naruto tragó saliva, dio un paso más y se arrodilló en la orilla del jardín. Su reflejo en el agua no mostraba heridas ni sangre. Solo paz. ¿Estamos muertos? Preguntó en voz baja, con una tristeza que no, pero entonces, una voz masculina, suave y cálida, interrumpió. No, dijo con serenidad. Simplemente fueron traídos al jardín celestial. Naruto y Shikamaru se dieron vuelta de inmediato, en alerta. A varios metros de distancia, un joven los observaba en silencio. Vestía un kimono blanco como la nieve. Su largo cabello negro le caía sobre los hombros, y sus ojos oscuros brillaban con un tono rojo zafiro que parecía perforar el alma. Su piel era tan pálida como la luna, y su sonrisa, una sonrisa que le dio muy mala espina tanto a Naruto como a Shikamaru. Naruto no sabía quién era, pero Kurama, dentro de él, reaccionó con una furia incontrolable. El chakra del 9 colas burbujeaba, violento, cargado de ira. Shikamaru apretó los dientes. Su sombra se agitaba por sí sola, como si quisiera lanzarse a atacar a ese hombre. Fue Naruto quien dio un paso al frente, con la mirada fija en él. ¿Quién eres tú? El hombre no dejó de sonreír. Sus ojos brillaron aún más, como si se deleitara con el caos que provocaba. Mi nombre, dijo con voz suave, es Asgarot Yagami. Naruto abrió los ojos con sorpresa. Kurama rugió desde lo más profundo de su ser, fuera de control, intentando salir para acabar con ese hombre en el acto. Asgarot Yagami, con su presencia imponente, dio un paso al frente hasta quedar cara a cara con Naruto. Sus miradas se cruzaron como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. Naruto, sin amedrentarse, avanzó también, con la mirada firme y sin titubeos. Su chakra, aunque estable, temblaba sutilmente ante la presencia de aquel ser que no conocía, pero que parecía saberlo todo de él. Asgarot, sin perder su sonrisa calmada y fría, habló con voz serena, pero cargada de ironía. Así que tú eres el supuesto héroe de la paz, murmuró, ladeando la cabeza levemente. Finalmente nos conocemos, Uzumaki Naruto. Naruto entornó los ojos, midiendo cuidadosamente cada palabra, cada gesto. ¿Quién eres? Preguntó. No eres humano, pero tampoco siento odio en tu chakra. Asgarot se echó a reír suavemente. Era una risa extraña, lejana, como si viniera de un lugar más allá del entendimiento humano. ¿Odio? Repitió, como si probara la palabra. No. Yo soy la verdad detrás del espejo, el error que los dioses trataron de borrar, y que tú, Naruto, trajiste de vuelta al desafiar al destino. Shikamaru, desde atrás, frunció el ceño. ¿Un error? ¿Qué demonios significa eso? Asgarot giró levemente la cabeza hacia él, aún sin borrar su sonrisa. El cielo es un lugar hermoso, ¿no? Pero no todos los que llegan aquí están muertos, algunos son traídos para recordar lo que olvidaron. Naruto apretó los puños. ¿Qué quieres de mí? Asgarot cerró los ojos por un instante, y cuando los volvió a abrir, un fulgor dorado los cruzó. Quiero devolverte lo que te quitaron, y luego, ver si eres digno de cargar con ello. La presión en el aire cambió. Las flores comenzaron a marchitarse a su alrededor. El cielo mismo tembló. La verdadera prueba, apenas comenzaba. Continuará.